Hola, un saludo muy cordial te envía Harley Jiménez en tu canal CyberTit, porque protegernos es un deber de todos. ¿Sabías que acaba de salir un informe de las claves más usadas en todo el mundo y que son bien frágiles? ¿Sabías que uno de los ataques más, por decirlo así, que más utilizan los ciberdelincuentes y los cibercriminales es precisamente a las claves de usuario? Bueno, si quieres saber mucho más, quédate en este video porque hoy te voy a hablar sobre este tema y para que sepas si tu clave está allí, porque si está allí, corres peligro. Así que quédate en un momento, te indico más información. Bueno, sí, como les decía al inicio, le envío un caluroso saludo a a toda la audiencia, a todos aquellos que siempre están ahí conectados con CyberTit. Hoy quiero hablar sobre las contraseñas, una herramienta algo que nosotros usamos para proteger nuestras cuentas o un recurso. Y precisamente quiero comenzar con ese concepto. ¿Qué es una contraseña? Es una combinación de caracteres como letras, números, símbolos que utilizamos para autenticar la identidad de un usuario a una cuenta o un recurso protegido. Prácticamente autenticar, pues si hablamos de autenticar, hablamos de que algo comprueba de que tú eres la persona pues, que está digitando esa contraseña, que corrobora de que la información que tú estás ingresando, la contraseña en este caso, la combinación que tú estás ingresando es la correcta. Así que primero comenzamos por el concepto de contraseña. Y bueno, como les decía, me llamó la atención, recibí esta noticia, encontré esta noticia que me parece importante porque de esto se trata este canal, de mantenerlos a ustedes actualizados sobre los ataques, información de ciberseguridad, también de tecnología, pero me llamó la atención que saben que está terminando el año y hacen como retroalimentaciones de muchas cosas, pues hicieron retroalimentación varios ingenieros de ciberseguridad y encontraron una buena cantidad de gente que no está haciendo uso bien de las contraseñas, no está, o más bien no está haciendo buenas prácticas para crear contraseñas robustas, que es lo que se debe hacer. El título de la noticia que encontré es esta, está la suya, estas son las contraseñas más utilizadas en el 2023. Entonces vamos a ver el informe, el artículo, y es el siguiente. Con esa premisa en mente, el administrador de contraseñas Norpas es un administrador de contraseñas, tal como lo dice ahí, en el sentido de que usted puede guardar, no solamente puede guardar, es como si una caja donde usted guardara varias contraseñas. Usted sabe que hoy en día usamos varios servicios. Usted tiene Facebook, tiene Instagram, tiene su cuenta de banco, tiene su correo, en fin, o por la digitalización del mundo ahora mismo. Entonces a veces se nos hace muy difícil tener memoria de todas esas contraseñas. Es complicado, es complejo. Y de hecho por eso usamos ciertas claves muy fáciles. Bueno, este Norpa lo que hace es que usted puede guardar esas contraseñas, la guarda como si fuera una caja, imagínese una caja, pero esta es una base de datos virtual. Usted la guarda sus contraseñas ahí y solamente usted tiene que recordar una si se le hace olvidar las otras. Solamente usted recuerda una y ya pues las otras ya están allí en esa base de datos y ya es más fácil porque solamente tiene que aprenderse una. Básicamente esto es lo que hace Norpas, también crea contraseñas fuertes. Yo expliqué esto en un video el cual yo lo voy a dejar ahí el link para que usted lo vea sobre los diferentes ataques de contraseñas, pero en este me especifico más en este tema de las contraseñas y también hablo de las contraseñas, también hice un video sobre las contraseñas más usadas y cómo crear contraseñas robustas, lo cual te invito a que lo veas para que mejores esto, porque precisamente el artículo habla sobre, y quiero de pronto hacer también énfasis en eso, mire lo que dice el artículo, destacando la necesidad urgente de concientizar sobre prácticas de seguridad más robustas. O sea, lo que quiere decir es que presentó un informe anual con los códigos más utilizados por los usuarios, es decir, las contraseñas, pero no solamente fueron Norpa, el artículo habla que fueron varios ingenieros, varias instituciones y sacaron este informe. Y encontraron que la combinación numérica que sigue encabezando la lista es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Le parece familiar? Pues bueno, ellos recomiendan
que esta contraseña es muy vulnerable, muy vulnerable. Esta contraseña, un hacker, un ciberdelincuente, un cibercriminal, la puede hackear, la puede romper, por decirlo así, o la puede descubrir en menos de prácticamente 30 o un minuto. Claro, porque ya es una contraseña muy conocida y ellos guardan bases de datos de eso. Por eso le digo y le invito a ver el video sobre ataques a contraseñas, donde donde indico los ataques más usados por los cibercriminales. Y está esto. Ellos tienen bases de datos en donde simplemente aplican unos principios y lógicamente rompen tu contraseña o la descubren muy fácilmente. En total el recuento registro que esta contraseña fue utilizado de 4.524.867 veces y que el tiempo que tomó descifrarla, ahí está. Yo estaba hasta de pronto diciendo un poco más. Un segundo se descifra eso. Y es que es verdad, por facilidad, para no de pronto complicarnos la vida, porque somos así, usamos esta clave, es muy común y si tú tienes esta clave yo te invito a de que tomes la buena medida o la buena higiene o la buena práctica, el buen hábito de cambiar esta clave y por una más robusta. Ve al video que te comento y ahí te doy unas claves, te doy unas recomendaciones para que crees claves robustas y que no sean fáciles de descifrar. Además de eso, le sigue también admin, que también es muy usada por muchos usuarios. Y la clave 1234567 solamente le agregan dos números más. Dice control, bueno, la de admin la usan 4 millones de usuarios en todo el mundo y 1.371.152 la de 1234567. Otro de los códigos más empleados incluyen los números 123456789, 1234, 12345, 123, 123457890 y 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas con un rango que no superan el segundo. Es decir, estas claves son fáciles de descifrar. En un segundo te descifran esas frases. Ya los ciberdelincuentes saben todo esto y se lo conocen. Y por eso es que cada día aumentan más el tema de los ciberataques, el tema de atacar cuentas, de hackear de manera de cibercriminal, a manera de mal las cuentas, entrar a las cuentas y saquearlas, porque ya los ciberdelincuentes se conocen todo esto. Yo quiero terminar este video con estas recomendaciones que también, como te digo, la había dicho antes, pero quiero recalcar y quiero reiterarlas aprovechando este informe y recordarte el tema de que las contraseñas no se deben reutilizar contraseñas para o sea, no se deben reutilizar, sino que usa contraseñas diferentes para diferentes servicios. La recomendación es que si, como te digo, si tienes Facebook, si tienes Instagram, uses una clave diferente para eso. Lo primero que hacen los ciberdelincuentes, los cibercriminales, cuando ya te hackean, cuando descifran tu clave, cuando te descifran la clave o algo, o encuentran ya tu clave o la ven en la red, que ellos pueden también verla por allí, comienzan a probar con esa clave todos tus servicios, todo, absolutamente todo. Y eso es en cuestión de segundos, ya ellos son expertos en esto. Así que no hagas ese mal hábito, no cometas este error, porque le facilitas más la vida a los cibercriminales para que te puedan prácticamente entrar a tu cuenta y robar tu información. Esa es la primera recomendación que te hago. La segunda es utilizar más de 8 caracteres. Bueno, ya está recomendando hasta 12 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y números y caracteres especiales. Los caracteres especiales son importantes porque ellos ayudan a que no sea tan fácil descifrar y les tome más tiempo a los cibercriminales. A ver, toda clave es descifrable, toda clave, sino que lo que se hace es que entre más robusta, por decirlo así, entre más tú uses más caracteres y con este tipo de caracteres especiales, le toma más tiempo. Hay unos sistemas que te dicen en cuánto puede ser descifrada tu clave. En el video que hice, ahí está, y te recomiendo el cual te dice cuánto puede durar un cibercriminal en descifrar esa clave que estás usando ahora mismo. Entonces, esta es la recomendación para que también la tengas en cuenta y la cambies. Si tienes una esta. Lógicamente, si el sistema te lo permite, porque yo sé que hay sistemas que no te permiten más de esto, pero si el sistema te lo permite, por ejemplo, los correos electrónicos, las cuentas de redes sociales, por favor cámbiala, te va a ayudar mucho y te va a evitar muchos problemas.
Y por último, cambiarla con regularidad. Dependiendo de la criticidad de tu información que manejes el servicio, se establecerá una mayor o menor periodicidad para el cambio de contraseña. De acuerdo a tu información, si es muy sensible, si es información que tú sabes que no puede estar en manos no puede caer en manos de terceros, bueno, yo te invito a que lo recomendable es que se cambie la clave cada 3 meses. Es lo que se recomienda. Pero si tú ves que aún quieres ser más precavido, pues la puedes cambiar cada 15 o cada mes. Eso ya depende de la privacidad, como lo está diciendo ahí, de la sensibilidad de tu información, de lo crítico que puede ser que esa información caiga en manos de terceros. Así que estas 3 recomendaciones te las doy para que las tengas en cuenta. Y por favor, si ves que una de tus claves estuvo allí en la lista que han hecho o que han lanzado esta empresa NordPlus y varios ingenieros, te invito a que vayas y la cambies porque los cibercriminales cada día están siempre descubriendo y cada día están siempre detectando y probando cada día más y lógicamente como saben ya que son con claves muy usadas, pues lógicamente dan en el blanco. Así que te invito a que tomes estas medidas. Bueno, no siendo más, si te gustó este contenido, si te gustó el video, dale like por favor, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que cada vez que suba un video te llegue este video inmediatamente. Y por favor, compártelo para que más gente aprenda, se eduque, es el objetivo, se capacite, porque una de las cosas que recomienda, que en el video anterior hablé sobre los 10 mandamientos de la ciberseguridad, uno de los mandamientos habla sobre la capacitación, la educación continua. Y lo vimos ahí lo vimos en el informe, ¿no? En el artículo que decía que era urgente concientizar a las personas. Y esto concientiza mucho para que no caigamos y no seamos presa de los ciberdelincuentes. Muchas gracias por su apoyo. Recuerda que CyberTip, porque protegernos es un deber de todos. Hasta la próxima.